Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, la verdad, define el futuro de la tecnología. Todo basado en material que analiza el estado de la computación cuántica a finales de 2025. La pregunta que nos divide, y es una pregunta profunda, es: ¿estamos de verdad a punto de ver una revolución cuántica con aplicaciones prácticas a la vuelta de la esquina? ¿O, por el contrario, los avances recientes en realidad nos están mostrando que los problemas verdaderamente transformadores como, no sé, romper la criptografía actual están pues mucho más lejos de lo que pensábamos? Yo, por mi parte, voy a argumentar que los logros de este año, como esta demostración de ventaja cuántica verificable de Google, son una señal clarísima de que el campo ya maduró y es la base para lo que viene. Y mi postura es que estamos tan enfocados en estos, fuegos artificiales de laboratorio que perdemos de vista una realidad mucho más cruda. Que los algoritmos que iniciaron toda esta carrera, Shor y Grover, enfrentan obstáculos pero tan monumentales que su impacto real ha sido enormemente sobreestimado. Mira, mi posición parte de una convicción. Y es que el campo por fin ha superado la etapa de las demostraciones especulativas. El hito de Google en 2025 con su experimento de ecos cuánticos es para mí un verdadero punto de inflexión. No estamos hablando de lo mismo de siempre. Antes, se usaba algo llamado muestreo de circuitos aleatorios, que era como pedirle a una computadora cuántica que generara un patrón de ruido tan complejo que una clásica no pudiera imitarlo. El problema es que era casi imposible verificar si el resultado era correcto. Ahora, el método es distinto. Mide algo llamado correladores fuera de orden en el tiempo, los OTCs. Pensemos en ellos como una forma de rastrear cómo el caos, la información, se esparce a través de un sistema cuántico, casi como una gota de tinta en el agua. La gran diferencia es que el resultado es un número concreto, un valor específico que podemos comprobar. Es verificable. El material detalla que su chip Willow de 103 qubits calculó estos OTOCs en minutos. Y las estimaciones más serias dicen que a la supercomputadora más potente del mundo le tomaría miles de años. O sea, esto ya no es un truco. Es la prueba fundamental de que la física y la ingeniería funcionan a una escala que supera de manera robusta y comprobable a cualquier cosa clásica. Pues yo lo veo desde una perspectiva completamente distinta. Para mí, estas demostraciones de ventaja son una distracción elegante. Celebramos que una máquina carísima resuelva un problema diseñado específicamente para que esa máquina lo resuelva. ¿Pero para qué sirve? La pregunta real es: ¿cuándo vamos a resolver problemas que le importen a alguien fuera de un laboratorio de física? Los dos algoritmos que nos vendieron el sueño cuántico, Shor para romper códigos y Grover para búsquedas, son el ejemplo perfecto de esta desconexión. Hablemos de Shor. Las estimaciones actualizadas que cita el material, son para helar la sangre. Se necesitarían unos 20 millones de qubits físicos y además ruidosos, para romper una encriptación estándar como RSA 2048. La mayor parte de ese costo viene de un proceso increíblemente ineficiente llamado destilación de estados mágicos, que es básicamente el sistema de purificación para que los qubits sean utilizables. El horizonte para esto ya no es la próxima década. El consenso es 2035, y siendo optimistas. Y luego está Grover, que ha resultado ser una decepción cuadrática. Su famosa aceleración no es suficiente para romper la encripción simétrica como AES, la contramedida es casi un chiste. Simplemente duplicas la longitud de la clave, pasas a AES 256 y la amenaza cuántica se evapora. Estamos celebrando hazañas académicas mientras los objetivos que justificaron miles de millones en financiación se alejan en el horizonte. Entiendo tu escepticismo, pero creo que menospreciar los ecos cuánticos como un simple ejercicio académico es ignorar el progreso metodológico que representan. El campo estaba en un callejón sin salida. Las demostraciones anteriores, como el muestreo de circuitos aleatorios, estaban siendo cuestionadas. Salían algoritmos clásicos cada vez más listos,
usando técnicas como redes de tensores que lograban simular los resultados y poner en duda si la ventaja era real. El cambio a los OTOCs es una respuesta directa y contundente a esa crítica. Es como si en una carrera, en lugar de correr en un terreno nebuloso, hubiéramos establecido una pista con una línea de meta clara y verificable. Estamos demostrando, sin lugar a dudas, que estas máquinas operan en un régimen computacional genuinamente nuevo. Sí, pero no es una línea de meta que nosotros mismos dibujamos en la arena justo donde sabíamos que podíamos llegar. Es un logro de ingeniería, sin duda, pero no nos acerca ni 1 milímetro a las aplicaciones prácticas. El propio material que analizamos señala un cambio de discurso muy revelador en la industria. Competidores como IBM ya no hablan de supremacía o ventaja cuántica. Ahora el término de moda es utilidad cuántica. Es un reconocimiento implícito de que estas demostraciones de laboratorio tienen un valor muy limitado para los clientes o para resolver problemas reales. Si la respuesta que obtienes, aunque sea miles de años más rápido, no responde a ninguna pregunta útil, ¿es realmente una ventaja en el sentido que importa? Ese es un buen punto, aunque yo lo veo de otra forma. No es que el problema de los OTOCs no sea útil, es que su utilidad es fundamental, no comercial. Es la calibración de nuestras herramientas. Pero hablemos de los problemas comerciales, como el algoritmo de Shor. La cifra de 20 millones de qubits es intimidante, no lo voy a negar, suena ciencia ficción. Pero tratar ese número como una barrera insuperable es un error. El progreso no es solo lineal. No se trata solo de apilar más y más qubits, se trata de usarlos de forma más inteligente. El material menciona explícitamente a compañías como PsiQuantum y su propuesta de compilación de volumen activo. Un momento. Pero esa tecnología de conexiones no locales que proponen, que permitiría que los qubits se comuniquen a distancia dentro del chip, ¿no es, a día de hoy, mayormente teórica? O sea, estamos comparando hardware real y sus limitaciones con arquitecturas que todavía están en un pizarrón. Es una arquitectura en desarrollo, sí, pero basada en su plataforma fotónica que es muy real. El punto es que demuestra que el pensamiento ha evolucionado. La comunidad no está sentada esperando que alguien fabrique un chip con 20 millones de qubits. Están rediseñando la manera en que los algoritmos se mapean en el hardware. PsiQuantum afirma que con este enfoque podrían reducir el tiempo de ejecución en un factor de 50. Eso significa que el problema no es estático. La innovación en la arquitectura y en los compiladores puede reducir esos requisitos de recursos de forma drástica. La cifra de 20 millones es un objetivo móvil y lo estamos haciendo retroceder desde el lado del software y la arquitectura, no solo desde el hardware. No, perdona, pero eso no me convence en lo más mínimo. Te explico por qué. Incluso si aceptamos esas optimizaciones, que como bien dices, aún no son una realidad probada, la escala del desafío sigue siendo colosal. Reducir un problema que tardaría 50 años a uno que tardaría 1 año sigue sin ser práctico para romper una clave criptográfica en tiempo real. Y esto me lleva al caso de Grover, que es aún más revelador, porque el problema no es solo de escala, sino de concepto. La narrativa central, la que aparecía en todas las revistas, era que Grover iba a romper la encriptación simétrica, el pilar de la seguridad en Internet. Ahora, el consenso de 2025, según nuestro material, es que esa amenaza es inexistente. Duplicas la longitud de la clave y se acabó. Pero hay algo peor que el material destaca y que a menudo se olvida: la penalización de la velocidad de reloj. ¿Te refieres a que las operaciones cuánticas son mucho más lentas? Exacto. Un chip clásico opera en gigahercios, miles de millones de ciclos por segundo. Una puerta cuántica, en el mejor de los casos, opera en megahercios, millones de ciclos. Hablamos de una diferencia de 1000 veces o más. Así que, aunque tu algoritmo necesite teóricamente menos pasos, cada paso es tan lento que en una comparación de tiempo real, un chip clásico podría resolver el problema antes. Este reajuste tan brutal de las expectativas para Grover debería hacernos dudar de todas las demás promesas. Comprendo perfectamente el argumento, pero calificar a Grover de decepción es, en mi opinión, no entender su verdadero valor. El error fue nuestro, de la comunidad, al publicitarlo como la llave maestra para romper AES. Esa es una simplificación excesiva y, en retrospectiva, un error de comunicación.
La verdadera importancia de Grover es que es una herramienta fundamental, una subrutina. Es el primer método que nos da una aceleración, aunque sea cuadrática, para un problema tan universal como la búsqueda en una base de datos sin estructura. Piénsalo como tener una nueva instrucción a nivel de hardware que antes no existía. El hecho de que no rompa la criptografía no invalida su importancia. El material menciona que Silicon Quantum Computing, por ejemplo, ejecutó el algoritmo con una fidelidad altísima en su sistema. Eso prueba que el principio físico funciona. El desafío ahora no es de física, es de creatividad. Encontrar los problemas correctos donde su aceleración cuadrática, combinada con otras herramientas, marque la diferencia. Pero reconocerlo como una subrutina es aceptar un descenso de categoría dramático. La promesa era disruptiva, una amenaza existencial. Ahora es una pieza en un rompecabezas más grande que todavía no sabemos cómo armar. El problema no es que no funcione en un laboratorio con un puñado de qubits, como demuestra ese experimento. El problema es que para escalar a un tamaño útil, te enfrentas a la naturaleza serial del algoritmo y a esa penalización de velocidad de reloj que mencionaba. Mientras el ordenador cuántico hace sus lentos pasos, el adversario clásico simplemente duplica la longitud de la clave AES-256. Es una contramedida trivial, barata y que ya está implementada y anule por completo la amenaza. Es un caso de libro de texto donde la defensa clásica es órdenes de magnitud más sencilla y barata que el ataque cuántico. Eso no suena a revolución, suena a una curiosidad académica. Entiendo por qué lo ves así, pero creo que el enfoque exclusivo en la criptografía como el único barómetro del éxito es lo que crea esta narrativa de decepción. Una ventaja cuadrática sigue siendo una aceleración que no existe en el mundo clásico. Es una herramienta nueva en la caja. Si bien AES es un objetivo blindado, pensemos en problemas de optimización, en buscar la mejor solución entre miles de millones de posibilidades, como en logística, finanzas o diseño de fármacos, o en acelerar ciertos pasos en el aprendizaje automático cuántico. Descartar una herramienta algorítmica porque no resolvió el problema más famoso es como descartar el motor de combustión porque no nos llevó a Marte. El valor de Grover se descubrirá a medida que lo integremos en flujos de trabajo más complejos, no tratándolo como una solución mágica y aislada. Es un argumento elocuente, pero no ves el patrón general. No es solo Grover. Volvamos a Shor por un segundo. La cifra de 20 millones de qubits, incluso con las optimizaciones teóricas de Psi-Quantum, sigue a más de una década de distancia, probablemente 2035 o más allá. El propio material lo llama el horizonte lejano de Shor, así que tenemos los dos algoritmos insignia, los que justificaron décadas de investigación y miles de millones de dólares. Uno se ha vuelto prácticamente irrelevante para su propósito original de romper la encriptación simétrica, y el otro se ha pospuesto a un futuro tan lejano que ya hemos tenido que migrar a la criptografía post-cuántica para protegernos de la amenaza de almacenar ahora, descifrar después. Mientras tanto, la comunidad académica celebra que puede resolver OTOCES. ¿De verdad no ves la desconexión entre la promesa y la realidad? No estoy de acuerdo con esa línea de razonamiento, porque presenta una falsa dicotomía. No es resolver OTOX o romper RCA. La realidad es que es resolver OTOX para llegar a romper RCA. Cada uno de estos hitos de laboratorio, como los ecos cuánticos, es un peldaño indispensable en una escalera de ingeniería muy, muy larga. Para poder soñar con manejar 20 millones de qubits ruidosos y corregir sus errores, primero debemos demostrar que podemos controlar con precisión absoluta 100 qubits en un régimen que es imposible de simular clásicamente. Demostrar una ventaja verificable no es una distracción, es la graduación de nuestros instrumentos. Es la confirmación de que nuestros modelos de ruido son correctos, que nuestros métodos de control funcionan y que la física se comporta como esperamos a una escala que nunca antes habíamos alcanzado. Sin estos pasos, la estimación de 20 millones de qubits sería pura fantasía. Con ellos, se convierte en un objetivo de ingeniería definido. Abrumador sí, pero definido. Al final, nuestra conversación subraya una brecha que, lejos de cerrarse, parece ensancharse entre la promesa original y la realidad tangible de 2025.
Los algoritmos que capturaron la imaginación del mundo, Shor y Grover, enfrentan obstáculos prácticos que los han relegado a un futuro muy lejano o a un nicho de utilidad mucho más estrecho de lo que se nos hizo creer. El enfoque continuo en estas demostraciones de ventaja para problemas esotéricos, diseñados a medida, corre el riesgo de convertirse en una burbuja académica, ignorando que para las aplicaciones más citadas, como la criptografía, la computación cuántica todavía no ofrece un camino claro ni una línea de tiempo creíble. Y sin embargo, desde mi perspectiva, el análisis de hoy revela que el progreso en la computación cuántica nunca fue prometido como algo lineal. Hitos como la ventaja verificable con ecos cuánticos son pasos fundamentales porque demuestran un control sin precedentes sobre la materia a nivel cuántico. Aunque la aplicación comercial no sea inmediata, estos logros son la validación de la física y la ingeniería que con el tiempo y la innovación nos permitirán abordar los enormes requisitos de recursos de algoritmos como Shor, no solo con más qubits, sino con arquitecturas más inteligentes y eficientes. Ambos puntos de vista coinciden en un hecho innegable. La complejidad de implementar estos algoritmos es inmensamente mayor de lo que se pensaba hace una década. La verdadera pregunta que el material nos deja flotando en el aire es si los avances en corrección de errores y eficiencia de hardware podrán cerrar la brecha con los gigantescos requisitos teóricos antes de que los algoritmos clásicos, en su propia e incesante evolución, encuentren nuevas maneras de competir. El análisis profundo del material ofrece muchas más capas para seguir explorando esta fascinante tensión.